Hola, el día de hoy vamos a hablarles sobre el aprendizaje y la educación de adultos. Es importante sostener que este es un componente básico del derecho a lo largo de la vida de todas las personas. Su finalidad es lograr que todos los adultos participen en sociedad y en el mundo del trabajo. Designa el conjunto de todos los procesos educativos formales, no formales e informales, gracias a los cuales personas consideradas adultos por la sociedad a la que pertenecen desarrollan y enriquecen sus capacidades para la vida y el trabajo, tanto en provecho propio como en el de sus comunidades, organizaciones y sociedades. La importancia de la educación de adultos es que promueve el bienestar personal, social y económico. Por lo que en este video les compartiremos los aspectos importantes a considerar para el aprendizaje de personas adultas según las distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje y la educación de adultos constituyen un pilar fundamental de una sociedad del aprendizaje y para la creación de comunidades, ciudades, regiones del aprendizaje que fomenten la cultura del mismo a lo largo de la etapa adulta y lo revitalicen en el ámbito de las familias, las comunidades y en otros espacios de aprendizaje, así como en el lugar de trabajo. El aprendizaje y la educación de adultos supone actividades y procesos constantes de adquisición, reconocimiento, intercambio y adaptación de capacidades, dado que las fronteras entre la juventud y la edad adulta son fluctuantes en la mayoría de las culturas. En este video queremos determinar que el adulto designa a quienes participan en el mismo aprendizaje. Se considera que las tecnologías de la información y la comunicación TIC encierran gran potencial para mejorar el acceso de los adultos a una gran variedad de oportunidades de aprendizaje y para promover la equidad y la inclusión. Ofrecen varias oportunidades innovadoras para hacer realidad el aprendizaje a lo largo de toda la vida, reducir la dependencia de las estructuras formales tradicionales de educación y permitir que el aprendizaje sea individualizado. Los dispositivos móviles, las redes electrónicas, las redes sociales y los cursos en línea permiten a los adultos tener acceso a la posibilidad de aprender en cualquier momento y en cualquier lugar. Los adultos vuelven al sistema de educación por varios motivos, entre ellos para reemplazar la enseñanza primaria o secundaria que no tuvieron o que abandonaron, para adquirir habilidades básicas de educación como la lectura, la escritura o aritmética, para adquirir formación y conocimientos profesionales con miras a adaptarse a las nuevas condiciones del mercado del trabajo, o para cambiar de carrera, o para el desarrollo profesional permanente, para seguir aprendiendo como parte del desarrollo personal o por placer, y para participar plenamente en la vida social y en los procesos democráticos. Los beneficios de la educación en adultos. Número 1. Beneficios económicos que se obtienen de la educación de adultos. El aprendizaje de adultos puede aumentar la empleabilidad y los ingresos, condiciones que delinean una senda estratégica que conduce a la obtención de una amplia gama de otros beneficios. Por ejemplo, permiten que en alguna medida las personas escojan y moldeen el contexto en que desean vivir y trabajar e incluso mejorar su condición social. Número 2. Salud. Los efectos transformadores se producen cuando el aprendizaje de adultos logra modificar el comportamiento en materia de salud. Por ejemplo, alguien que deje de fumar, alguien que puede dejar de tomar. Número 3. Compromiso cívico y social. Es posible que el aprendizaje de adulto llegue a inspirar un cambio de actitud, que a su vez traiga aparejado un cambio de comportamiento. Número 4. Cambio de actitud. Es probable que una persona que ha participado en programas de aprendizaje de adultos se diferencie de otra que no ha recibido esa educación, lo que reflejaría un cambio de mentalidad. Número 5. Progresión educativa. La progresión hacia los tipos de aprendizaje es un importante resultado de la educación de adultos. Número 6. Reducción de los índices de delincuencia.
Se señala que el éxito o el fracaso en que el aprendizaje se relaciona estrechamente con la propensión a cometer delitos. Schurle en el 2009 le decía que estima que la educación y la capacitación de carácter general permiten disminuir el riesgo de que las personas se dediquen a actividades delictivas y se conviertan en reincidentes. Número 7. Efectos intergeneracionales. Crianza de los hijos. Los estudios concuerdan en que los alumnos se transforman en mejores padres, en el sentido de que se muestran más pacientes y comprensivos y más dispuestos a escuchar y apoyar a sus hijos, compenetrándose con ellos, sirviéndoles de modelo a imitar y convirtiéndose en padres más comprometidos. Número 8. Reducción de la pobreza. Pese a ser insuficientemente comprendido, la educación de adultos ha sido mencionada como una herramienta clave para reducir los niveles de pobreza en todo el mundo. La UNESCO en el 2009 decía que ya tiene la capacidad de influir positivamente en muchas dimensiones de la pobreza. Los resultados demuestran que la educación de adultos tiene un papel que cumplir en el fomento de las aptitudes y los conocimientos necesarios para disminuir el riesgo de pobreza y para infundir la capacidad de soportar las presiones que generan la indigencia. A continuación, anotaremos aspectos importantes a considerar para el aprendizaje de las personas adultas. En primer término, el de andragogía. Este término es el que tiene mayor resonancia y aceptación en el campo de la educación para personas adultas y se basa en que éstas aprenden de manera muy distinta al público joven. Ya no son tan fáciles de entretener como la niñez y solo esperan ir al grano, obtener los beneficios del conocimiento de la manera más rápida y sencilla. Sin embargo, este concepto que fue introducido en la década de los 70 y los 80 por Malcolm Knowles abarca muchos otros aspectos que deben abordarse, tales como una motivación y necesidad de conocimiento, voluntad y entusiasmo, experiencia. Además de esos puntos también está la autonomía y la orientación. Un segundo término es el que sea transformacional. Esta teoría, desarrollada por Jacques Mezirow en 1990, se basa en la construcción y diseño de procesos de aprendizaje que generen cambios de perspectivas y de esquemas mentales en las personas adultas, que muchas veces tienen resistencia a los cambios y sabotean su propio proceso, debido a culturas fuertemente arraigadas en su mente y en su personalidad. Asimismo, se basa en la creencia de que el aprendizaje se logra cuando un nuevo concepto o significado se imparte sobre una experiencia anterior o cuando se logra ver desde una nueva perspectiva. Se refiere a estos instantes desde un nuevo conocimiento que nos lleva a ver las cosas desde una forma distinta, cambiando de esta manera radicalmente nuestras viejas ideas, creencias o concepciones. Un tercer término es que el aprendizaje sea experiencial. El autor de esta teoría, David Cohn, destaca que para los adultos ningún concepto contenido en los libros podrá aprenderse más rápido y claramente que experimentándolo en la realidad. Por eso, esta es la razón que este tipo de aprendizaje se considere mucho más activo y por ende sea más fácil que la persona lo ponga en práctica o lo utilice en su entorno propio. Para los adultos es más factible recordar y dar un significado a algo que hicieron y no a algo que simplemente vieron. Se divide el desarrollo de este tipo de aprendizaje en 4 fases fundamentales. La primera, experiencia; la segunda, observación y reflexión; la tercera, conceptualización; y la última, una experimentación o vivencia personal.